organismos vivos y antifouling. A las pocas horas de poner una embarcación en el agua, se empiezan a posar sobre su obra viva una serie de bacterias. La acumulación de estas bacterias hace que, tras una semana, se creen las condiciones para la proliferación de pequeñas algas y conchas. El ensuciamiento de la obra viva de una embarcación se da principalmente por la incrustación de estos organismos vivos. Estos organismos vivos se pueden clasificar por su tamaño en dos grupos, microfouling y macrofouling. El microfouling se compone de bioorganismos microscópicos, tales como limo, bacterias y otras pequeñas formas de vida algar. El macrofouling se compone de organismos de mayor tamaño, tales como moluscos, mejillones, lapas, etc., y algas de mayor tamaño. Los organismos marinos que crecen en una superficie sumergida varían en función de las condiciones ambientales, temperatura del agua, salinidad, nivel de luz solar, la cantidad de nutrientes presentes en el agua, etc. Casi todas las pinturas antiincrustantes funcionan de manera similar. Los biocidas activos, como el óxido de cobre y otros algicidas, se encuentran en la matriz de la pintura. La estructura de la pintura es esponjosa, a través de la cual afloran los biocidas hasta la superficie en contacto con el agua. Una vez sumergidos en el agua, los biocidas activos se desprenden gradualmente de la matriz de pintura para impedir la proliferación y crecimiento de los distintos organismos. Con el tiempo la pintura se va desprendiendo de estos productos hasta que finalmente pierde todas sus propiedades. Tipos de antifouling. Pintura de matriz dura. En estas pinturas la matriz es prácticamente insoluble o insoluble, dependiendo de la calidad de la pintura. Las de mayor calidad tienen la matriz insoluble, por lo que la tasa de lixiviación del biocida no es constante y el rendimiento de la pintura disminuye progresivamente con el tiempo. Los biocidas de la pintura se agotan. Por otro lado, también es común que por efecto de los organismos muertos, en las cavidades de la pintura por las que se expulsa el biocida hagan que se sature y la pintura pierde su efecto antiincrustante al no poder liberar el biocida. La vida de estas pinturas suele oscilar entre 16 y 24 meses. Pinturas autopulimentables. Este tipo de pinturas se caracterizan porque la componente que sirve de soporte a la capa de pintura reacciona químicamente con la componente bioactiva, haciendo que siempre haya una nueva capa fresca de antifouling en contacto con el agua de mar, manteniendo una tasa de lixiviación regular de los biocidas a lo largo de toda la vida útil del producto, con lo que se produce un desgaste progresivo producido por el movimiento del agua alrededor de la embarcación al desplazarse. La vida útil suele oscilar entre 1 y 2 años. Consecuencias de tener un casco sucio. El crecimiento significativo de incrustaciones tiene un efecto inmediato en el rendimiento de las embarcaciones, disminuyendo la velocidad máxima de la embarcación e incluso, llegando a dificultar el planeo de la embarcación. Por otro lado, el consumo de combustible puede incrementarse un 30% fácilmente.